Entonces, mientras habla uno, los demás nos tenemos que callar, o sea, apagar el micrófono. Entonces, lo importante es saber que tiene que haber esta conducta. A ver, ¿quién es el que tiene prendido? Janina. Tendría Ay, que apagar perdón. el micrófono. Perdón. Bueno, entonces, lo importante es tener claro que tiene que haber una conducta, o sea, una acción u omisión. Tiene que haber también una tipicidad, o sea, la adecuación de esa conducta al Código Penal. Y luego, ¿no es cierto?, que esta conducta no esté permitida por la ley, o sea, que sea antijurídica, porque, por ejemplo, si un policía rompe una puerta para salvar a una persona, nadie puede dudar que hay un daño, que rompió una puerta, pero en realidad estaba habilitado porque iba a cumplir con un deber, autoridad o cargo, que es una de las causas que el artículo 34 también nos describe como habilitadas, ¿no? El hecho de la legítima defensa, me viene, entra un ladrón a mi casa con un arma, yo le digo andate, no se va, y bueno, quizá le pego, ¿no es cierto?, con un palo, o toda la familia se ve encima, y en realidad hay una agresión, pero es en legítima defensa de mis intereses, que yo no provoqué esa agresión, y que realmente la agresión que yo ejerzo está legitimada también por el modo, o sea, yo no actué digamos, con una conducta que no estuviera proporcionada a la agresión que tenía. Y luego tenemos el tema de la culpabilidad. O sea, yo soy culpable porque puedo en el momento del hecho comprender la criminalidad del acto y manejar mis acciones conforme a esta comprensión. Eso lo dice el artículo 34 también de nuestra ley, ¿no es cierto?, de nuestra ley fundamental en derecho penal, que es el Código Penal. Y también es importante tener claro que, tenemos otra persona entrando, que esta culpabilidad tiene como presupuesto, muchos dicen, o que estaría incluida en la culpabilidad, la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Y poder comprender, ¿no es cierto?, porque yo tengo mis facultades mentales sanas y porque soy mayor de 16 años en la República Argentina. Hay otros países que la tienen a los 12, a los 13, a los 14 y a los 16. De 15 no he visto ninguna, fíjense. En América Latina al menos, y también en Europa, que son los sistemas que más conozco. Entonces, para ser imputable tengo que comprender. Para comprender no tengo que tener mis facultades mentales disminuidas al menos del 50%, por ejemplo, o estar bajo un estado de inconsciencia, a lo mejor por una epilepsia o alguna enfermedad, o a lo mejor tener alguna alteración morbosa, esquizofrenia o alguna enfermedad, psicosis, delirio o algo que me impida comprender. Entonces, si yo no estoy bajo ninguna de esas capacidades disminuidas, quiero el resultado dañoso, quiero robar, quiero matar, quiero abusar, ¿no es cierto?, y comprendo lo que hago y lo hago porque, no porque alguien me está coaccionando, como dice el artículo 34 también, que alguien me puede estar coaccionando y por eso yo lo hago, entonces no sería culpable porque en realidad no estoy obligado primero a actuar como eres y segundo que tampoco, ¿no es cierto?, estoy en posibilidad de una libertad, que es de lo que habla la ley. Entonces, para que ser imputable tengo que tener una edad y no tener problemas de facultades mentales. Y para ser culpable tengo que ser imputable y querer lo que quiero. La culpabilidad tiene tres especies, el dolo, ¿no es cierto? Perdón, dos especies, el dolo y la culpa. Y a su vez el dolo tiene tres especies, que sería el dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. Y la culpa también se puede dar culpa por actuar con negligencia, por imprudencia, por impericia o por no cumplir con los deberes, ¿no es cierto?, que me impone, digamos, una profesión. Por ejemplo, un médico que, bueno, le dejó la gasa adentro. ¿Por qué? Porque no cumplió con el protocolo de mirar antes de cerrar ese cuerpito. ¿Me entienden? No sé si está claro, alumna. Ahí se va la niña. Adiós. Así es. Sí, profe, gracias. Me quedó bien claro que dentro de el delito tiene que ser de acción típica, antijurídica, culpable. Y dentro de la culpabilidad está la imputabilidad o no. Claro. Ah, ahí está. Bien. Y bueno, la culpabilidad se divide en dos, en dolo y culpa. La culpa se divide en dolo y culpa y a su vez cada una de estas dos formas también tiene subdivisiones. Y hay una línea muy delgada entre la culpa con representación y sin representación. La culpa con representación es decir, yo me represento que puede ocurrir algo malo, no lo quiero y creo que no va a pasar.
eso sería culpa con representación. Y el dolo eventual es cuando yo no quiero el resultado dañoso, pero me lo represento. Y se me configura que sí, si voy a 150, hay una escuela, puede suceder que algún hito cruce, pero bueno, no me importa, voy igual a 150. O me tomé el vino, algunos dicen que tomar es una culpa y algunos dicen que manejar y tomar sería un dolo. Esto es la línea también que divide la jurisprudencia, porque algunos le imputan homicidio a la persona que maneja alcoholizado y se da por delante a alguien, y en Mendoza hay una doctora, una cámara, ¿no es cierto?, del crimen que dice que no, que si no hay intención por ahí es culpa, pero en casos de alcohol, ¿no es cierto?, a lo mejor usted va muy rápido y entonces es muy difícil saber qué pensaba la persona. Mire, va muy rápido y a lo mejor o va medio dormido, no tomó nada, pero va a la mañana temprano, se levantó, vio medio obnubilado y se fue igual en su vehículo, aunque no haya tomado. Y sin embargo, sin prestar atención a que podría tener menos reflejos, se va o anda demasiado rápido o no está atento o a lo mejor la persona, y bueno, entonces lleva por delante a alguien. Entonces, muy delgada la línea entre aquellas personas que cometen el delito por imprudencia y a lo mejor se representa, pero dicen, no, yo voy a manejar también que no pasa nada, con otras que dicen, bueno, en realidad si pasa algo más, sí, porque se cruzó la calle, tuvo la culpa porque se me atravesó. ¿Me entienden? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de la teoría que vimos en la clase anterior? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, yo tengo una gran duda, chicas. ¿Por qué tengo 17 trabajos del práctico 1? Y ustedes son muchas más. Por ejemplo, ahora hay 31 y tengo inscripto como 80 en la plataforma. ¿Hay muchas dudas o hay poco tiempo? A ver, cuéntenme. Profe, el práctico número 1 a mí me figura para entregar más adelante. No, yo no les estoy diciendo, lo pueden entregar cuando quieran, chicas, porque yo soy tan amable y quiero que bueno. todas hagan, pero nada más que yo digo, y siempre lo he dicho, traten de ir con las asignaturas, porque entonces es más fácil que después atragantarse un fin de semana haciendo todos los prácticos y si los hijos quieren salir, el marido, la compañía o lo que sea, ay, no puedo, tengo que trabajar para la materia, que tengo que terminar esto, y no lo hacen con toda la tranquilidad que a veces sería necesaria para poder internalizar los conocimientos, porque ustedes tienen que tener claro una cosa. Los prácticos son para, hay poco tiempo, profe, ya lo sé, chicas, no me van a contar a mí. Y entonces, realmente el tema se hace difícil, pero si yo también he hecho cursos online y bueno, ahora justo creo que mañana tengo la tercera clase de mi especialización en inteligencia artificial. Y se me hace difícil hacerlo, pero digo, pero ahí tienen una semana y si no lo terminan, chau, perdiste. Entonces, yo creo que sería bueno por ahí, en cada una de las digamos, actividades que les doy, tratar de hacerlas antes de empezar la otra, ¿no es cierto? Para darles la posibilidad de comprender mejor, porque si no, ya le digo, en una noche o en un fin de semana, mandarse todos los prácticos, sí, lo van a hacer, pero no van a aprender lo mismo. Por eso yo les doy la posibilidad, no les pongo, yo ya tendría que haberle puesto, se terminó el paso del 1, se terminó el paso del 2, empezamos el paso del 3, pero yo sé la situación de ustedes, entonces les doy los plazos, pero igual me lo pregunto. Y ahora ya me responden, profesora, tenemos muchas cosas y no tenemos tiempo. Y como usted nos da la posibilidad, y el ser humano es así, aprovecha hasta el último minuto. Todavía me queda un día, a veces nos falta tiempo, profe, pero estamos en eso. Sí, bonita, sí, yo lo sé, Cecilia. Pero de todas maneras, yo igual tengo la obligación de preguntar, porque así ustedes por lo menos tienen un pequeño cargo de conciencia y dicen, bueno, esta noche a ver si me pongo con algo. ¿No les parece? Bueno, hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con la teoría del delito, que tiene que ver con la imputabilidad, con la culpabilidad y fundamentalmente tiene que ver con lo que significa aprenderse las convenciones internacionales, que no son pocas, y que para mí es muy importante que ustedes las puedan ir internalizando, porque en realidad todas las declaraciones previas y las reglas de Naciones Unidas previas a la convención nos han dado el insumo, como se llama, ¿no?, para esta convención. La Convención Internacional de los Derechos del Niño no nació de un día para otro. La Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ha nacido
Sí, ahí me estoy viendo, sí. Ha nacido precisamente de estas reglas de Naciones Unidas. Y terminando de hablar el tema de los trabajos, dice que si, para poner ejemplo, pueden poner el link. Mire, yo prefiero que me lo escriban resumido, porque me ponen el link y yo con mi computadora me tengo que meter a ese link, ¿no es cierto? Y ahí me puede tener un virus, no sé dónde es la noticia. Y aparte, un poquito más de trabajo, chicas, así es fácil. Copien y peguen. Es más fácil que ponerme un link, ¿sí? Bien, ¿quedó claro? A ver el dedito de que me preguntó. Bien, bueno, ahí está muy bien, Claudia, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver lo que son las convenciones internacionales, vamos a admitir a la próxima persona y yo las voy a ir mencionando, no voy a hacer la presentación todavía porque si no sus compañeras que quieran entrar no van a poder entrar, pero sí para mí es importante que ustedes las vayan teniendo claras, ¿no es cierto? Todo lo que son las convenciones internacionales, las declaraciones y lo que significa, ¿no es cierto?, las reglas de Naciones Unidas son normativa internacional obligatoria para la República Argentina en general, porque la República Argentina es parte de esas Naciones Unidas y precisamente por ser parte tengo que cumplir la regla, como si ustedes son parte de un club y tienen un reglamento, son parte del club y bueno, me guste, no me guste, no puedo bañarme después de las 9 de la noche, ¿sí? No puedo ingresar al restaurante con pantalón corto y remera o con malla, sí, con pantalón corto y remera o no, ¿me entienden? Bueno, porque son parte de ese club y aceptaron las reglas. Nosotros, Argentina, somos parte y sobre todo la República Argentina ratificó una convención americana, Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, donde acepta algo que es muy importante, que por ejemplo Estados Unidos, si bien tiene en cuenta la convención, no aceptó lo que nosotros sí, que es la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que diga la Corte para nosotros tiene que ser regla y que aquellas personas que se vean perjudicadas por el Estado argentino en sus derechos humanos pueden hacer el reclamo ante esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, y si la comisión no llega a resolver el tema con el país, porque el país, a pesar de los informes de la comisión o de las recomendaciones, no cumple o de los dictámenes, porque es una especie de fiscal, yo digo, en un proceso, entonces le pasa el caso a la Corte y la Corte resuelve y sentencia, como en el caso Mendoza, en el caso Fornerón y otros en Argentina, donde la Argentina, por haber firmado y ser ley, la 23054 es la ley que ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos, va a tener que cumplir con eso que la Corte manda. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, me encanta. Bien, entonces, dentro de lo que es Naciones Unidas tenemos reglas. A mí me fascinan las reglas y a ustedes también seguramente en esta asignatura les tienen que fascinar, les tienen que despertar esa inquietud de conocer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y dentro precisamente de estas reglas de Naciones Unidas, nosotros tenemos algunas que son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las reglas de Riad, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, y todas estas reglas están contenidas, ¿no es cierto? En ellas están contenidas lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Vamos a analizar en primera parte algo que me parece muy importante, que son las directrices para prevenir la delincuencia juvenil. ¿Ustedes han escuchado esas directrices antes? Bueno, estas directrices de Naciones Unidas o directrices de Riad, se puede llamar reglas, directrices, ¿no? Han sido adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución número 45 del año 90, del 14 de diciembre del año 1990. Y precisamente estas reglas de la prevención, se habla de delincuencia, nosotros hablamos de adolescentes en contacto con el sistema penal, porque en realidad esta prevención no solo se da a partir de que pueda ser delincuente o cometer un delito a partir de los 16 años, sino que estas reglas deberían aplicarse mucho antes, ¿no es cierto?
Y justamente estas reglas dicen que si los jóvenes se dedican a actividades ilícitas y socialmente útiles, se orientan, no lícitas, perdón, se orientan a una sociedad mejor. Y precisamente enfocarían su vida con criterio humanista y con actitudes no criminógenas. O sea, que precisamente si los países se ocuparan un poco, ¿no es cierto?, de poder brindarle a estos niñas o adolescentes un ámbito diferente, como por ejemplo, ¿no es cierto?, prevenir respecto de todos estos niños o adolescentes que en su primera infancia, por eso hablo de que estas reglas no son para niños delincuentes, como dicen las reglas, sino para siempre, para aquellos que nacen, porque si desde el vientre materno le estamos dando amor, cariño y le estamos brindando los nutrientes necesarios, va a tener mayores oportunidades este adolescente o esta adolescente para no cometer delitos, ¿no es cierto? Entonces, habla que estas reglas nosotros se van a aplicar a través de programas preventivos que deben centrarse en el bienestar de los y las adolescentes, como digo, desde la primera infancia. Y también reconoce la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista. ¿Qué quiere decir esto? Progresista, mirar para el progreso, para el futuro, para prevenir estas conductas, y hay que estudiar, dice, sistemáticamente y elaborar medidas que sean pertinentes. ¿Para qué? Para evitar criminalizar y penalizar a los niños. Y acá, a la vez que aparece un niño menor de 16 años, ya se está hablando, ¿no es cierto?, cuando aparece con algún delito, de criminalizar, de sancionar, de bajar la edad, y no precisamente ver por qué causas este niño causó este perjuicio. Y justamente, si los niños tienen esta conducta, ¿no es cierto?, realmente tenemos que saber de dónde. Y si esta conducta no es grave también, esto lo dice la norma, ni perjudica a los demás, las medidas deben incluir puntualmente crear oportunidades. Y en particular, ¿qué oportunidades tienen que crearse, chicas? Lo que hoy que festejamos hoy, el Día del y la Maestra. Bien. Y justamente estas reglas dicen que en particular se tienen que crear estas oportunidades a través de la educación para atender a las diversas necesidades de estos adolescentes y que puedan servir precisamente la educación en un marco de apoyo para velar puntualmente por el desarrollo. ¿Llegó alguien ahí? A ver, fijo. Para velar precisamente por este apoyo personal que necesitan los niños, niñas y adolescentes. Ustedes me avisan si alguien quiere ingresar, se lo dicen en el grupo, porque yo por ahí tengo por eso la pantalla abierta, pero me interesa, ¿no es cierto?, tenerlo claro. Entonces, fundamental tener claro que los niños, niñas o adolescentes que tengan, ¿no es cierto?, una situación de menoscabo en su educación, van a ser más perjudicados que otros. Ahí llegó la niña. Ahí estamos, admitir. Bien. ¿Les parece esto verdad o mentira de las reglas de READ? ¿Sí? ¿Verdad? Bien, porque justamente si usted educa, va a haber menos posibilidades de infracción, porque van a tener también más posibilidades en su futuro y van a saber el daño, ¿no? No esto, no aquello, no lo otro, van a esperar ahora. Porque precisamente al ser educados, al educarse, tenemos la posibilidad también de que internalicen, ¿no es cierto?, reglas muy importantes, como decimos, cuando uno va al colegio, cuando se les informa sobre determinadas situaciones. Ahí vamos a darle ingreso a su compañera también. Disculpen que ahora vamos a dar ingreso a la compañera. A ver. Por eso me gusta, bueno, yo entiendo que no vengan, que no puedan llegar temprano, pero me interesaría que sí lo hagan para no interrumpir a las compañeras. Entonces, ¿me entienden ahí? Ahí está. ¿Qué es lo importante también de estas reglas? Que habla de la creación de estas oportunidades educativas, que también habla de formular doctrinas y criterios precisamente especializados para la prevención de la delincuencia. O sea, que realmente las leyes, los procesos, las instituciones, ¿no es cierto?, tengan en cuenta el fin de reducir los motivos. Por eso habla de
prevención, ¿no es cierto? La necesidad precisamente de que no se judicialicen todas las conductas, sino de que veamos cuál es la prevención. Y la intervención oficial se tiene que guiar precisamente por estos principios de justicia, de equidad, ¿no es cierto? Y la finalidad precisamente es velar por el interés de ¿quién? El interés general ¿de quién? De niñas, niños, De niñas, niños y adolescentes. adolescentes. Y no me hablen más de menores. Acuérdense que menores, esa palabra no se habla, ¿sí? Bien. Entonces, porque después viene una red y dice el menor, no, 10 puntos menos. Entonces, el reconocimiento de que este comportamiento o esta conducta no se ajusta a qué valores, a los valores de ustedes, chicas, a los valores sociales. Y tampoco, si no se ajusta a los valores sociales, sabemos, como lo vimos en la primera unidad, que no se ajusta a la norma, porque la norma, ¿qué refleja? Los valores sociales. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta también, según estas reglas o los principios de esta regla, el momento, ¿no es cierto?, en que está atravesando ese adolescente. O sea, ese momento que es el proceso de maduración y crecimiento y tiende a favorecer espontáneamente la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta. O sea, que a veces hay niños y niñas que son traviesos, por decir una palabra, ¿no?, durante su adolescencia, pero luego cuando crecen los informes o las investigaciones criminológicas dicen que ya estas conductas no las tienen más. También hablan estas reglas de la conciencia, ¿no es cierto?, de que según la opinión predominante de los expertos, califican a veces, a ver, miren, en esa época, hace 40 años atrás prácticamente, porque fue en el 90 y estamos en el 24, 35 años, ¿no es cierto?, hablan de delincuente, predelincuente, fíjese la palabra, predelincuente, o sea, como que tiene conductas difíciles en la primera infancia y luego, bueno, podrían ser previas a una delincuencia o a un, dicen las mismas reglas, a un comportamiento indeseable. Entonces, muy importante tener en cuenta que estas reglas a lo que apuntan es crear servicios y programas. ¿Con base en qué? En que la comunidad debe prevenir la delincuencia y sobre todo, si no se ha establecido todavía organismos oficiales, ver quién la puede prevenir. Estos organismos de control social que se llama. ¿Cuáles son los organismos de control social que conocemos? La Dirección de Protección de Derechos en estas provincias, equipos técnicos interdisciplinarios, órganos administrativos que se encargan del cuidado y del restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas directrices dicen que deben interpretarse y aplicarse, ¿no es cierto?, en el marco de la Declaración, fíjense, Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y esto mismo lo dice la Convención Internacional de Derechos del Niño, en la parte del preámbulo también, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque tenemos la declaración, ¿se acuerdan?, del año 24 y la declaración del año 59. También la traen estas reglas. Y también dicen que deberán igualmente aplicarse ¿en dónde? En los contextos donde las condiciones económicas y sociales y culturales de los Estados miembros no sea la mejor, o sea, porque no es lo mismo aplicar reglas o directrices en un país económicamente solvente que en un país como el que tenemos actualmente nosotros, donde prácticamente la pobreza ha surgido en muchos lugares donde antes no existía, y también sabemos, aunque no lo digan, yo me lo imagino, porque es lógico, si no tenemos plata las familias para comer, ¿qué tendrán los establecimientos estatales de internación de privación de libertad? ¿Tendrán el mismo dinero que tenían hace 10 años atrás? A lo mejor, o 15, ¿no? O 5, por decir un número. También, no, que no tienen nada. También esta crisis ha llegado a estos lugares. Entonces, tenemos que reflexionar, porque yo les traigo las reglas, ¿no? Y quizá hoy no las vamos a terminar de ver todas, pero sí ustedes ya las tienen incluso en la plataforma. Pero esto que dice acá también se reitera, porque ustedes verán que los instrumentos internacionales parece, hay muchas cosas que se reiteran en otros. Por eso digo, la convención habla de esto y realmente esto significa que ha sido visto anteriormente por distintas instituciones. El hecho de instituciones internacionales, ¿no es cierto?, estas mismas dificultades y estas mismas necesidades. Entonces, dentro de esta prevención general dice que deben formarse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención, ¿sí?
¿Y qué es lo que deben tener estos planes generales? Ustedes les digo para el que quiera hacer quizá el día de mañana su tesis sobre esto. Estos planes generales de los cuales hablan, ¿no es cierto? Esta misma declaración, hay alguien está escribiendo, creo, alguien de derecho está escribiendo, pero yo no puedo leer el WhatsApp, díganle por favor. Si alguno lo quiere leer y me avisa, no puedo estar en 3 cosas a la vez. Parece, pero entonces, deben formularse en todos los niveles de gobierno estos programas, estos planes. En ese ingresé. Y bueno, el que yo les di, a ver, no sé, todos están acá. Entonces, estos planes deben tener mecanismos de ¿qué? De coordinación puntualmente entre las distintas instituciones. Porque no puede ser que en el colegio sabemos que el chico tiene dificultades y luego cuando va a Leti no sabemos y hay que hacer una nueva evaluación. Y las políticas, estrategias y programas basados en estudios de ¿qué? De los pronósticos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este adolescente? ¿Cuáles son las mayores dificultades? ¿Cómo vamos a disminuir esta situación, ¿no es cierto? Y bueno, a través de oportunidades que puedan tener los y las adolescentes, de aprender un oficio, de tener un tratamiento psicológico, de tener todos los servicios sociales que no los tienen, porque yo creo que les decía a usted en esas investigaciones que he ido haciendo, justamente lo que se habla es del aumento, ¿no es cierto?, de estas dificultades. También la participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas, porque la comunidad no es solamente el Estado, la comunidad está formada por otras instituciones, a veces hasta particulares, donde el Estado les da la posibilidad de, ¿no es cierto?, pagarles un dinero y estas instituciones particulares o asociaciones o fundaciones se encargan de darle a los niños y niñas esta posibilidad de salir adelante. También, ¿no es cierto?, la participación de los adolescentes en la política. Ahora nosotros estamos haciendo distintas actividades con adolescentes en los colegios para que participen, para que puedan decir lo que sienten, lo que piensan, qué necesitan. Por ejemplo, el tema de tener más oportunidades escolares, hablamos de educación. ¿Y por qué más oportunidades escolares? Y justamente tiene que ver con esto, tener una escuela cerca de mi casa que habla de matemáticas, y a mí me gustan las ciencias humanas, y tengo que ir a la de matemáticas. Ahí se me está acabando ¿cómo es la pila? Espérenme un segundito que voy a enchufar mi computadora, a ver si me quedo sin carga todavía. Entonces, el tema es tener la posibilidad de aprender lo que me gusta, no lo que me imponen. Porque si me imponen una carrera, ¿yo la voy a hacer bien, les parece a ustedes? ¿O no? A mí me dicen qué es lo que tengo que estudiar. ¿Ah? Y no están teniendo en cuenta lo que a mí me gusta. Voy a estudiar bien matemáticas, voy a ser un buen alumno si lo que me están enseñando no es lo que a mí me gusta, o lo que a mí me atrae, o pienso que es un oficio. No, profe, No. Lo ideal sería que cada uno pudiera estudiar o tuviera las posibilidades de estudiar lo que le gusta. Exactamente, pero bueno, eso se tiene en cuenta, a veces se hace alguna encuestita, algo, o dar la posibilidad de viajar, darle el colectivo a la familia para que el chico pueda salir de su barrio y llegar a estudiar lo que le gusta, ¿o no? Otro tema importante que aborda las mismas reglas son los procesos de socialización. Ustedes lo han visto seguramente en otras asignaturas, los procesos de socialización, ¿lo han visto? Estos procesos son los que llevan a un niño o una niña a ser una persona de bien el día de mañana. Porque si yo estoy socializando con autoritarismo o con negligencia, no me importa qué está haciendo el chico o la nena, bueno, con tal que no moleste se vaya, o indulgente y bueno, bonito, eso se porta mal, pero ya va a crecer y ya se le va a pasar. Entonces, esos procesos son troncales para el desarrollo de la madurez, de la conducta de ese niño o esa niña. Entonces, muy importante es prestarle una especial atención a las políticas de prevención que favorecen una socialización e integración eficaces a todos los niños y jóvenes que se encuentran en condiciones similares, o sea, la escuela, la formación profesional, como decíamos recién, el medio laboral. Y también hay que hacer una acción conjunta desde todas las organizaciones, el colegio, el centro de salud, ¿no es cierto?, a los fines de respetar debidamente este desarrollo personal de adolescentes, de niños y niñas, y aceptarlos, ¿no es cierto?, en pie de igualdad como que están participando en procesos de socialización e integración. O sea, no es solamente la escuela, porque vieron que se le da todo a la maestra, la escuela tiene todo, la responsabilidad, no es así. Está el club del barrio, a lo mejor, el centro de salud, el municipio, donde el niño o la niña tendrían que encontrar las oportunidades de poder estar mejor.
Y fundamentalmente también que la familia, ¿sí? Todas las sociedades deben asignar una elevada prioridad a las necesidades y al bienestar de las familias y de todos los miembros de la familia. Si no tienen para comer, por ahí no van a tener tampoco la paciencia para educar o para mandarlo al colegio porque no tienen las zapatillas, nen. Y así no lo puedo mandar. Entonces, muy importante estas reglas hablan de la familia, que es la unidad central y encargada de la integración social, ¿no es cierto? Y primaria de cada niño o niña. Y los gobiernos de la sociedad tienen que estar presentes para proteger a este niño o a esta niña y asegurar este bienestar físico y mental. Esto mismo lo dice la Convención. Por eso yo digo, hay cosas que ustedes ya están aprendiendo de lo que dice la Convención. Y deben prestar servicios apropiados, ¿no? Inclusive le habla de guarderías, porque hay muchos niños que a lo mejor se quedan con un abuelito, y es que no puede cuidarlos y darles la posibilidad de crecer bien porque no tiene ni siquiera, ¿no es cierto?, a lo mejor la fortaleza para eso. ¿No les parece a ustedes? Sí, profe. Entonces, sí. Y Claro. además se quedan en muchas ocasiones los niños más grandes cuidando a sus hermanitos más chiquitos porque los padres tienen que salir a trabajar y bueno, no hay políticas públicas que puedan, por ejemplo, en un barrio humilde tener una guardería para que esa mamá deje a los niños ahí y se vaya a trabajar. Lamentablemente no funciona como debería. Cada día tenemos más delitos porque también hay menos prevención en este sentido. En estas cuestiones, tengo un programa de prevención del delito. No, no. Decime, tengo un programa de guardería para niñas. Eso es un programa de prevención del delito. Una guardería donde se educa a la madre o a los padres a ver qué pasa cuando los niños empiezan a ser adolescentes y el tema de las adicciones. Eso es prevenir. Entonces, cuando no existe un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres, o sea, si es que hay intentos, ¿no es cierto?, hayan fracasado y la familia extensa, por ejemplo, no pueda ya cumplir esta función, se debe recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, eso lo hemos visto también, y entre ellas están los hogares de guarda, la adopción, que en la medida de lo posible deben reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, y al mismo tiempo crear en los niños y niñas un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el desplazamiento de un lugar a otro. Y esto es tan cierto, chicas, porque si el niño o la niña está en una familia, no lo quieren, se siente que no lo quieren, va a una tía, la tía lo trata mal, va a la abuela lo interna en un dispositivo de protección, vuelve a aparecer quizá la madre que se arrepintió y lo viene a buscar y se lo lleva y bueno, pues después fracasa su relación, ella creía que con este hombre iba a andar bien, no anda bien, lo vuelve a devolver. Toda esta inestabilidad y este desplazamiento también es una causa que motiva a los niños y niñas a quizá perjudicar a otros porque a ellos no los quieren, no los protegieron, entonces a mí no me quisieron. ¿Y cómo vamos a crear empatía? ¿Por qué ustedes no le hacen daño a la gente? Porque tienen empatía con las personas o no. Y esto no se genera Claro. cuando... Sí. No, que por ahí pensaba, nosotros muchas veces que nos toca intervenir con estas situaciones que nos encontramos hoy en día, tenemos como un grupo de adolescentes, una franja de entre los 13 y 16 años que constantemente están cometiendo hechos delictivos, digamos, y bueno, y nosotros estamos teniendo como reuniones y viendo y pensando con otras instituciones y entre nosotros cómo podemos intervenir estas situaciones, cuando los padres, de hecho, están en sus casas tranquilos porque nosotros vamos, los retiramos de la comisaría, los llevamos, se los entregamos, te lo reciben, te firman y chau. Entonces, como, de hecho, muchas veces pensamos, somos como un taxi. Pero es que Y no debe ser así. Acá nos también dicen, pasa lo mismo. No claro, debe ser así, Andrea. claro, que no debe ser así, pero en las situaciones de guardia generalmente, que son las que salen estos jóvenes, muchas veces no nos queda otra, no tenemos respuesta de estas familias, digamos, Claro, y cuesta pero mucho convocarlos. el tema es que acá también no es por criminalizar la pobreza ni criminalizar situaciones de falta de estímulo o de conciencia, pero acá pasaba lo mismo, ahora ya está, por suerte ha cambiado un poco, ¿no?, esta actitud a veces en que las fuerzas de seguridad o las trabajadoras sociales de los equipos técnicos interdisciplinarios, ¿no es cierto?, de los órganos de cuidado,
era como que el niño venía y bueno, se lo llevaban a su casa, volvía a venir, eran que se convertían en el remis o el taxi del niño, cuando en realidad los que tienen que no, y si no vienen los padres o las madres, bueno, a ver, ¿qué problema tienen? Y hay un abandono de persona que está previsto por el Código Penal, y qué es lo que estos padres y madres están ejecutando, porque lo dejan tirado al niño y a la niña, y se lo llevan y lo vuelven a dejar tirado, y esto es un delito porque están perjudicando, están atentando contra la integridad de esa criatura, o no es como una lesión este abandono, ¿les parece a ustedes? Y entonces nos convertimos un poco en cómplices de estas conductas, porque le estamos llevando al niño a su casa y me lo vuelven a traer, y esto legaliza la conducta. Pues no, si está bien, si a mí me lo traen, yo lo recibo. Y no es eso lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es realmente ocuparse. Y es su obligación de responsabilidad parental, que vamos a ver en las próximas clases, todavía por suerte nos quedan varias, donde vamos a analizar las responsabilidades parentales que deben ser cumplidas. Si no, tiene que haber sanciones, no solamente civiles, sino también en algún sentido alguna penal, porque están perjudicando. Cuánto más que una lesión, ustedes fíjense, salen a la calle, un señor se puso nervioso, se bajó del auto, le pegó al que iba en el otro auto, hay lesiones, va preso. ¿Y no es más a veces lesión este abandono? Eso justamente le iba a preguntar, si le cabe alguna sanción a los padres, como y a mi criterio sí, lo que pasa es que hay un abandono de personas, si le cabe algún tipo de sanción, porque y por supuesto, si hay lesiones agravadas por el vínculo, lo que pasa es que el Ministerio Público no lo puede. Tenemos un sistema que cae, no hay perspectiva de infancia. O sea, se lo acusa al chico, porque cae la acusación sobre el chico y no sobre los adultos que tienen la responsabilidad de cuidar a ese chico. Mira, mi criterio, mi querida Ramona, y todo esto tengo que escribirlo, lo que pasa es que doy tantas clases que no, pero tengo que ponerme a escribir este tema, porque hay una falta de perspectiva de infancia tan terrible en todos los organismos, porque los ministerios públicos jamás imputan a ese papá o esa mamá que está tomando mate en su casa, cobra la obra social, ¿no? Y que, perdón, el SUAF o el subsidio, que le dan la pensión o lo que sea, y le dan la ayuda del centro de salud, y no están ocupados de esa criatura, que pueden estarlo. A veces sí tendrán algunas discapacidades, es posible, pero en general, y muchas veces pasa, desidia, falta de amor, falta de compromiso, falta de derecho. Pero cuando el niño o la niña se quiere desvincular de esa mamá o papá para dar una opción a otra familia, sobre todo cuando son más pequeños, que se los podría salvar, porque cuando ya tienen 10, 12, 15, ya es muy difícil que recompongan su vida porque han tenido tanta vulneración de derechos que es casi imposible. No, viene el defensor, el abogado, le presenta la apelación al juez, ¿cómo me lo van a sacar? ¿Me lo quieren sacar? Y en realidad no se les imputa el delito. Yo siempre digo, imputen el delito y realmente priven de esa responsabilidad parental a quien no la ejerce con amor, con paz, con comprensión, con respeto de derechos. Y los ministerios públicos ni se enteran, porque yo les digo que estoy enferma. Me parece que atacan, yo tengo esa perspectiva también, esa visión de que atacan siempre la consecuencia y no la causa. O sea, todos los organismos... y en este caso ni la consecuencia, Ramona, porque nunca meten preso a un padre por esto. Un niño en la primera infancia que ya está en un contexto vulnerable, que ya puede predisponer el contexto, no el niño, el contexto lo puede predisponer a una situación delictiva. No se va ahí al hueso, sino que ya cuando el chico ya está dentro de una conducta delictiva, ahí donde se toman las medidas, donde ya está el problema que por ahí no se puede solucionar. Y ni siquiera, Ramona, ni siquiera tampoco, pero bueno, hay a veces que se toma acciones en ese momento cuando ya la causa ya... Claro, para mí esto es súper, pero súper importante esto que dice estas reglas, el tema de brindarle, cuando la familia no se hace cargo, sacarlo de ahí y darle una familia. Porque si no lo estás predisponiendo para el delito. Y como dice usted bien, Ramón, y todas las chicas que conocen estos temas, que realmente no se pone la atención en la conducta que debe ser sancionada, que es la de estos progenitores, que está bien, tiene 5 hijos, 10 hijos, y bueno, muchacha, está perfecto, no lo puedes contener, pero dale la oportunidad de crecer en otras familias, sino directamente. Pero cuando se quiere declarar adoptabilidad, tienen abogados pagados por el Estado, las personas que violaron, que abandonaron. Todo esto es así, porque lo tengo y te están las estadísticas, incluso de UNICEF, que dice la cantidad de casos que se toman medidas por abandono, la cantidad de casos que se toman medidas porque las madres y padres no se comportan como deben.
así dice ahora también una variable, y la verdad es que no se toman las medidas del Ministerio Público que debería imputar en estos casos estas lesiones, porque les lesionan la mente, ¿no? Las dejan en situación de riesgo, los chicos se ponen adictos, consumo problemático. Y la verdad que si hacemos una evaluación de cómo está el chico, vemos que la cantidad de lesiones solamente las consideran cuando pasa de Lucio. O lo que pasa acá en Mendoza, una niñita de 12 meses, bonita de 2 meses, que el papá la abusó y la mató. O sea, toman conciencia ahí. Pero cuando sale del hospital, por ahí ya saben que esta mujer no le dio de mamar, no la cambió, ni la miró. O sea, hay cuestiones que se tienen que ver y que se tienen que hacer para prevenir. Y algunos no terminarán como delincuentes, pero terminan muertos como Lucio, y algunos otros terminan como delincuentes. Lamentablemente esta palabra es horrible, pero cometen delitos y esa es la palabra que califica a las personas que reiteran delitos. Y esto se da por no se construye una buena familia para estos niños, sí, y una buena socialización, sí. Yo quería hacer una consulta. Yo vivo en Piedra del Águila, es una localidad de la provincia de Neuquén. Conozco una y paso localidad por muy Piedra del pequeña. Águila. Sí, Muy he pasado. Para ir a Bariloche. No, mi hija vive en Junín de los Andes. Ah, sí, bien. Mi mamá vive allá. Bueno, mi consulta es porque es una localidad muy pequeña, nosotros trabajamos con adolescentes, tenemos algunas situaciones en particular, yo formo parte del equipo técnico de una dirección de familia municipal, tenemos varias situaciones así y ya nos encontramos en tomar esta decisión de qué hacer, de que ya vemos que no es saludable la crianza que están ejerciendo papá en este caso, y lamentablemente acá en la localidad no contamos con por ejemplo, un listado de familias solidarias que puedan ejercer ese cuidado previo a un estado de adoptabilidad en los niños y estamos como en ese proceso, pero lo que nos quedaría en estas situaciones es recurrir a una institucionalización y me parece terrible. Eso, me parece terrible. Eso es el problema, Evelyn, es terrible porque en esos lugares no tienen amor. Entonces, el tema es la prevención. Bueno, señora, mire, tiene todas estas posibilidades, no las puede, porque el Estado también está medio ausente ahí, pues no tiene plata, no puede, qué sé yo. Pero, si no decir, bueno, hay que crear una adoptabilidad, el niño merece una familia, y hay también, si no encuentra una familia en Piedra del Águila o en Neuquén, y bueno, veremos una familia a nivel nacional, pero hay que empezar a decir, bueno, hay que desplazar los niños a una familia segura, como dice la Convención. Como dice esta misma regla de READ, la Convención lo dice en el artículo 20, ¿no es cierto?, que cuando el niño o niña no puede crecer con su familia, el Estado tiene que tomar las medidas. Y la verdad es que no es que yo diga todas tienen que dar, pero es que peor crearse en esos ambientes donde no reciben amor, donde realmente las situaciones son graves. Si la solución se puede dar brindando un programa, ayuda social, ayuda económica, fantástico, se da y el niño tiene el derecho a crecer primero con su familia de origen. Criarse con estos padres. Conocerlo y criarse, dice la misma convención y dicen todas las reglas igual que acá. Pero el tema es que cuando no se da y el Estado no puede, y bueno, ver si hay familia solidaria. Si no hay programa de familia solidaria durante un tiempo, porque tampoco el tema de que vaya familia solidaria, lo peor es que la ley ahora, la ley mendocina, por ejemplo, dice familia solidaria solamente por 6 meses, máximo un año. Entonces, ¿cuál año? No, hay que cambiarlo a otra. No, el tema es que se solucione el tema, porque un año no es mucho. Se acostumbra a esa familia. En San Luis, por ejemplo, tienen un sistema de familias solidarias que es darle dinero a la familia. En vez de internarlo, se le da dinero a la familia. Pero también hay que ver que a veces la familia no es una cuestión de pobreza, es una cuestión de falta de ganas de cuidar a ese niño o esa niña. No quieren quedarse sin el baile la señora, o el señor no quiere quedarse sin una salida, o ni siquiera les da a veces el apellido. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Y bueno, chicas, entre todas nosotras y ustedes que están estudiando esto, a ver cómo lo vamos solucionando. Porque pareciera que ahí la veo la cara a Andrea que se agarra ahí y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, es difícil porque el Estado no pone políticas públicas. Los gobiernos deben adoptar, dice, todas las medidas para fomentar la unión, la armonía en la familia, desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten el bienestar y el futuro no dejen otra opción. Eso lo dicen las reglas y también lo dice la Convención en el artículo 8 y 9. Lo dicen todas las reglas. ¿Y qué hacemos ahí, Natacha? Sí, profe. Yo con respecto a esto que venía hablando recién, ¿no? De la ley, bueno, que la ley de acogimiento es bien clara, dice 6 meses, prorrogable por un tiempo más y eso. Pero ¿cuál es el problema por el cual
Usted que por ahí es asesora también, abogada, ¿no? Y en su momento fue jueza. ¿Por qué los jueces no toman la decisión esa, como dice usted, de ya decretar que no puede estar el cuidado del niño de su familia de origen y darlo en adopción? Porque convengamos que eso trae no solo problemas, como decía usted, de que se crean vínculos entre la familia de acogimiento y el niño, sino que también eso recae en todo lo que es adopción. Porque después estos niños, cuando decide el juez pasarlo a preadoptabilidad, se encuentran con ya 6, 7, 10 años y las familias que están inscritas en el RUA generalmente ya no quieren niños de esas edades. Porque y con los adolescentes que estamos hablando, mucho peor todavía, porque 15, 16 años las familias no quieren. Los adolescentes que tienen 15, 16 años están en una institución y salen de la institución con 18, cuando ya son mayores de edad. Y listo. Exacto. Y después hay otro programa en el que tienen un referente, cobran un subsidio también, pero cuyo subsidio no les alcanza para nada, por lo menos lo que es acá en Tierra del Fuego, no les alcanza para pagarse un alquiler, comer en el mes, y terminan obviamente delinquiendo porque no tienen otra opción tampoco. Bueno, tal cual como usted lo dice. Así es un resumen maravilloso, que es lo que hablamos las personas que trabajamos en esto y que nos damos cuenta de que esto es lo que sucede y lo que no debería suceder, porque puntualmente ya lo sabemos. Los niños y niñas no es algo que surja de ellos una conducta, sino que es la formación, el amor, la comprensión que reciben. Y a veces sí hay niños más violentos que otros, también dicen, genética, el padre es así, la madre, no. Pero el tema es que no se toma la medida. Y ustedes me dicen, ¿por qué no lo hacen los jueces? Y es lo que yo les pregunto. Y eso lo he escrito en el libro, ese que habla de la adopción de la teoría a la práctica. Ahí pongo todas estas cosas. ¿Por qué no resuelven? ¿Por qué no cumplen con la ley? Incluso les he dicho, ustedes cometen prevaricato. Es un delito. No aplicar la regla y la norma que dice la Constitución, Derecho del Niño y toda esta regla de Naciones Unidas. Son delincuentes, perdón, porque realmente el tema es así. Si ustedes están afectando la vida de un niño y una niña por no tomar la medida a tiempo, porque no vieron el expediente, porque tienen miedo que vengan a hacerle la apelación, porque viene el abogado, y los abogados públicos, que también se los digo, presentan apelaciones de adoptabilidad cuando en la vida han entrevistado a ese niño o esa niña a ver qué perjuicio le estoy haciendo si le sigo dilatando la situación. Entonces, el tema es que no se cumple con la ley en todo sentido. Ni la cumplen las madres y padres, ni la cumplen las instituciones que dejan a los niños privados de medio familiar durante mucho tiempo y ni revisan la situación en la que se encuentran. No hay familias de acogimiento cuando en realidad habría que invertir plata. Mira, acá estamos justamente viendo, cada niño sale al Estado unos entre 200 y 300 mil pesos el niño privado de medio familiar. Pero no somos capaces de darle a una familia cuidadora o familia solidaria o lo que sea 100 mil pesos y evaluar que los gaste en el niño o en la niña. No los voy a dejar mal acá, muy mal parados acá el gobierno, pero acá, por ejemplo, a una familia de acogimiento el subsidio es de 30 mil pesos. Los cuales el subsidio se debería pagar mes a mes, pero nunca se acredita mes a mes. Nosotros somos familia de acogimiento, mi situación por ahí no es la misma que la de otras familias de acogimiento, yo no es que dependo de ese subsidio sí o sí para alimentar a la niña, pero hay familias que sí lo necesitan. Nosotros, a mí me depositaron a principios de este mes el subsidio de mayo, ¿sí? Durante 3 o 4 meses no depositan los subsidios, le tiran a la familia un bolsón de comida que tiene un paquete de arroz, un paquete de fideo, un paquete de harina, que incluso cuando era bebé, de eso la niña no consumía nada. Después, por ejemplo, fui porque nos mandaron de acá del órgano técnico administrativo al ANSES por como es la asignación universal por hijo. Obviamente yo fui, pero sabía que me iban a decir que no corresponde. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo. Yo incluso soy empleada del Estado. Entonces, como yo soy empleada del Estado, que soy la que tiene el cuidado de esa niña y tengo un sueldo, no me corresponde la asignación universal por hijo. ¿Sí? Pero esa niña en realidad tampoco yo puedo cobrar la asignación por parte de mi empleador porque no tengo una guarda, que es lo que me exige a mí mi empleador para considerar... Mire, Natacha, la ley debería contemplar eso. Yo ahora he presentado un amparo, que hace un montón que le he presentado, pero ni me lo tramitan, tengo que seguir insistiendo, por el SUAF. Una señora que adoptó 3 chicos, como el marido gana más porque dice el SUAF,
lo va a cobrar el que gane tanta plata, póngale 150.000 pesos si trabaja uno, y va a cobrarlo si ganan 250.000 si trabajan dos. La persona que adopta por ahí no va a trabajar porque tiene 3 chicos con discapacidad, porque llegaron así después de tanto tiempo de privación de familia y de vulneración de derechos. Y el PAMI, no señora, como su marido gana 160 no le pago ni el SUAF, ni el salario, ni la adopción. Y entonces la que decidió trabajar, no, a esa le pagan, y lo dejó solo al chico. ¿Me entiende? ¿Dónde está el derecho de los chicos? Usted me dice, no me pagan, ¿por qué no le van a pagar? Si está bien, usted emplea al Estado, pero ese niño no tiene en guarda, le está dando un cariño, le está dando lo que necesita. Claro, y el pero Estado le tendría que dar, porque no es su, aparte con más razón, porque no es su hijo, usted lo está haciendo solidariamente. Entonces debería pagar eso porque usted lo hace solidariamente. Y su sueldo no tiene por qué ponerlo para ese niño, porque para eso está el Estado, porque es una responsabilidad del Estado. Natacha, hay que hacer otro amparo ahí. No, a mí por ahí me preocupa, que es lo que yo incluso le decía al asistente social que vino, porque generalmente acá, por ejemplo, en lo que es Ushuaia, las familias solidarias son familias comunes, de clase media, que tiene también más hijos, a los que también se les ha complicado la situación económica como a todo el mundo. A todos. Muchas de esas familias incluso son familias donde hay una mamá que están separados, monoparental, y es la mamá cabeza de familia, tiene sus hijos más los acogimientos y tiene que salir a trabajar. Entonces, claro, no puede ser que el Estado se desentienda de los niños. Desde el momento que lo sacaron de la familia de origen, fue porque le vulneraban los derechos. Perdón, entramos en otra puerta donde le estamos vulnerando más derechos. No, pero aparte, ¿cuánto tiempo los tienen ustedes, Natacha? ¿Cuánto tiempo? En mi caso... Se encariña el niño tiene sentimiento. No, nene, mira, no te encariñé porque ella es provisoria, es temporaria, así que no tenés que decirle mamá. No, acá es terrible eso. En mi caso, vino con 45 días de vida, tiene 4 años y medio ya. Ay, no, Natacha, no. La semana pasada, cuando vino esta asistente social que nos pusimos a hablar, me contó que un niño que yo conozco también, que estaba en familia de acogimiento, Jesús le otorgaron la guarda recién con fines de adopción a la familia de acogimiento. ¿Cuántos años estuvo? 12 años en acogimiento. Bueno, mire, Natacha, yo le voy a pedir, así como favor personal, yo ahora voy a estar en unas jornadas de adopción acá en Mendoza. A mí todo el mundo me dice como loca, soy loca. Porque realmente yo me enojo, porque no puede ser. A mí me encantaría tener esos casos suyos porque esto es nacional, esta jornada. Entonces el tema es decir, porque tú dices, no, está todo mejor, estamos haciendo bien, más ahora que vienen las elecciones, estamos haciendo bien las cosas, acá en Mendoza también nos dicen, mentira, hay 750 niños en familia. Hay como 120 con situación de adoptabilidad, pero ya nadie los adopta porque ni ellos quieren ser adoptados, porque ya pasó el momento. Profe. Tienen miedo de ir a otra familia y qué le va a pasar. A usted por lo menos la conocen, a su amiga la conocen. 4 años y medio, ¿quién le cuenta a su niña o niño, no es cierto, que, nena, te tenés que ir porque te encontramos una familia? No, es una locura, es una locura. No, mándemelo, Natacha, por favor. Eso es Ushuaia, ¿no? Sí, Ushuaia. Y acá no hay tantos niños. Ahora, en realidad, no tengo bien el número, pero el año pasado había 25 niños en familia de acogimiento y había entre 4 y 5 institucionalizados. Tampoco es una cantidad que los 2 juzgados de familia... ¿Pero por qué se demoran ese tiempo en declarar? Por eso digo... Eso es lo que me tiene que traer Natacha, me lo tiene que traer. Yo me enfermo cuando escucho una cosa, les juro. No sé, se me estruja el corazón porque yo pienso en esa criatura. En ustedes, por supuesto, la gente adulta también se encariña, pero bueno, de última es lo que acepté. Pero ese niño, como le digo, con 4 años y medio, mira, te tenés que ir a otro lado. Que capaz que no la miran esos 5 a la noche como usted lo mira. No. ¿Qué dice Evelyn? Profe, yo 2 cosas. Primero hacer un comentario con respecto a lo que está contando Natacha también. Mis papás siempre fueron familia solidaria en Junín de los Andes. A ellos los buscaron desde el equipo técnico de la dirección que había en aquel entonces.
y estuvieron como familia solidaria o enmarcados en eso durante 10 años con 2 chicos de 10 y 12 años, pero 10 años fue enmarcado en eso, en familia de acogimiento, que era acá en ese momento. Terrible fue para todos, porque yo también era una niña en ese momento, teníamos ahí parecidas las mismas edades. Y después me queda una duda por una situación particular con la que estoy trabajando ahora, es en cuanto a la guarda y a la medida de protección excepcional. ¿La medida de protección excepcional es previa a la guarda o se hace en conjunto? No. La medida de protección excepcional es previa a la guarda. Previa. Primero, el niño está vulnerado. Segundo, el chico está noticiada esta situación al equipo técnico, y porque a veces cuando se noticia también, ¿no? El centro de salud hace años que lo voy atendiendo con machucón y no dice nada. Bueno, cuando se decide dar la noticia, le toman la medida excepcional, que es sacarlo de su centro de vida. Ahí se toma esta medida y se hace una audiencia que todas las legislaciones lo prevén, ¿no es cierto?, que se llama audiencia del artículo 40 de la ley 26.041, algunos, 61, perdón, algunos lo hacen en sus códigos de procedimiento, tienen otros plazos, pero más o menos lo mismo, porque la ley nacional, o como que orienta, ay mi amor, la ley nacional orienta, ¿no es cierto?, en este sentido, y entonces se toma una audiencia que se llama el artículo 40, donde tienen que venir en Mendoza por lo menos con patrocinio del Estado, y si no se los pone el Estado, aquellos que vulneraron el derecho, los que tenían la guarda, más la gente del equipo técnico, más la persona asesora de personas menores de edad incapaces, que a veces va, que a veces no puede ir, y el juez o jueza. En esa audiencia se resuelve si ese sacarse ese niño o niña ha sido una medida buena, una medida legal. Se toma, como que se legaliza la medida, y ahí empieza a correr el plazo de 180 días que dice el Código Civil a toda la nación, para recién tomar la medida, ¿no es cierto?, de adoptabilidad. Si pasan los 180 días y el niño no puede volver con esa familia, se toma la medida de adoptabilidad. Se le pide al juez que decrete la adoptabilidad. El juez se toma otro tiempo, ¿no? Para legalizar y decir, bueno, sí, declaro judicialmente la adoptabilidad, y ahí recién se puede dar la guarda para adopción. Okay. 6 meses, Bien. dice la ley. Y mientras tanto, la situación legal del niño, niña o adolescente es con la medida de protección excepcional, por una familia solidaria, por ejemplo. Pero no pueden dar la guarda, aunque debería decirse una guarda administrativa, por decirlo de alguna manera, una guarda que le permite a ese niño o niña tener la obra social de esa familia, que a veces no la tiene, y tiene que ir a los efectores estatales, que no son de lo mejor, y más con esta pobreza que realmente reina también en las instituciones, y tener esta posibilidad de cobrar el SUAS, por ejemplo. Eso es una ley que debería sacarse, totalmente. Mire, yo ahora voy a hablar de... La verdad que me encanta conversar con ustedes, pero me encantaría también que me lo manden por WhatsApp, me lo mandan por mail, todas estas situaciones, porque la gente no cree que está pasando esto, dice que no es así, que es mentira, que son algunos casos, y yo creo que son la mayoría, lamentablemente. Bueno, profe, si no hay problema, les mandamos situaciones y consultas por WhatsApp, no hay problema. Ustedes saben que yo siempre estoy a disposición. Ahora, cuando termine la cátedra, siempre, hasta que me muera. O que me agarre alguna enfermedad mental, y entonces con todo esto que estoy sufriendo por todos estos niños, porque yo los tomo como algo que realmente, o sea, siempre trato de verlo racionalmente y de salir adelante, pero no todas las personas que se enteran de estas situaciones tienen que afectarles, en el sentido de decir, bueno, esto no puede seguir. ¿Qué hacemos para que esto no siga? Y para eso están capacitando. Yo por eso sigo capacitando, porque creo que lo importante es la visibilización y ver qué hacemos para... Me encanta ver la niña, Natacha. ¿Cómo está ahí? Ella es mi medida excepcional más bonita. Reina hermosa, bonita, mi amor. Hay que luchar porque no tienen otra persona que sean ustedes mismos los que ponen ahí la voz. Yo siempre hablo del grito silencioso de todos estos niños, de todas estas niñas, el grito silencioso por el respeto de sus derechos más fundamentales. Estamos hablando de la vida, de la salud, del desarrollo. Por favor, por favor. Mi amor. Hola, mi amor. No te veo a vos, bueno, no importa, la veo a Natacha, pero veo esa ropa rosada. Ay, qué belleza, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Qué divina. Vamos a jugar ahora, sí, a jugar y a divertirse, que tenemos que estar escuchando acá clases de derechos.
La verdad que sí, Natacha, yo la felicito a usted, bueno, a los padres también de Evelyn y a todas las personas que pueden hacer esta tarea tan maravillosa que, que realmente salva vidas, ¿no? Porque por suerte que pueden hacerlo, pero lamentablemente también cuando esto se produce, la desvinculación, también es un tema que hay que trabajar. Sí, sí, obviamente. Fue una decisión que costó primero tomarla, esto de querer ser familia de acogimiento, y tuvo que ser en forma consensuada con todos los integrantes, no solamente con los 2 adultos de la casa. Pero bueno, ya tuvimos una adolescente primero acá en casa, y después del adolescente, bueno, ya cayó la peque esta y acá hemos quedado. Pero sí, a esta altura yo ya busqué abogado, todo. Igual me han propuesto del órgano técnico administrativo como para hacer el informe. No me propusieron, sino que me preguntaron qué posibilidades habría de que se quedara con nosotros, más allá de que obviamente no estamos ni inscritos en el registro. Claro, porque el tema es que la ley argentina dice inscribirse en el registro. En Ushuaia, ¿no hay gente inscripta? No. El tema, no es que no hay gente inscripta. El tema, en el caso de ella, es este específico que hace 4 años y medio que está con nosotros. Entonces claro, ya... Pero el tema es así. O sea, yo siempre estuve como en contra de una, digamos, legalización de los errores del Estado, ¿no? Y yo creo que en este caso sí lo merece porque el interés superior es lo que va a privar. Pero claro, tampoco es lo mejor que estemos priorizando, ¿no es cierto? Y por situaciones de hecho dadas, le quitamos a la criatura quizá la posibilidad de tener la familia que merece, en el sentido de gente que no puede tener hijos, que quiere ahijar, ella quiere ser hija, y le han privado 4 años y medio de su vida de ser hija. Porque es la persona que cuido y no la hija. ¿Me entiende, sí, Natalia? Bueno, y el amor. En el caso nuestro, por ahí, obviamente no era la idea, porque si yo hubiera tenido, yo tengo 4 hijos biológicos, si mi idea hubiera sido adoptar, la mía y la de mi marido, directamente me hubiera inscrito en el RUA, no como familia de acogimiento, porque aparte, como sabemos que hay una incompatibilidad, o es una cosa o es la otra. Nosotros optamos por esto. Cuando empezó a pasar todo esto y me preguntaron el año pasado, y a mí me cambió todos los planes, porque mi hijo biológico, el más chico, tiene 15 años, nosotros ya teníamos otro proyecto de vida en realidad. Claro. Y esto me cambió todo. Obviamente que, como yo les dije, yo no voy a ser una más de la que le vulnere derecho a ella. Por supuesto. Voy a cambiar toda mi vida, voy a pegar un giro a mi vida. Pero no es justo tampoco, Natacha, no es justo para también la gente que se inscribió para adoptar y que quiere un hijo. Y aparte que hay gente, hay familias... No, obviamente. Y, por ejemplo, tampoco es justo en el caso de que las familias de acogimiento, porque ha pasado, no quieren igualmente adoptarlo. Claro. Entonces, después de 4, 5, 6 años, pasa esto, vuelven a arrancar al niño de esa familia y tener que ponerlo en otra, porque esa familia dijo, no, a ver, yo quiero el cuidado, pero en un acogimiento, yo no quiero adoptarlo. Claro. Por diferentes cuestiones y que, a ver... son comprensibles también, porque hay muchas familias que por ahí el matrimonio... Pero es que precisamente eso, determinada. Natacha, eso dice la ley de acogimiento, que estén preparadas para esto. Porque si cada familia, como ustedes, con ganas de cuidar, ¿no es cierto?, después le dan al niño, se van a quedar sin familia de acogimiento. Es que eso, obviamente, eso porque también... es más fácil. Por ahí, en un niñito recién nacido, como era la criatura, hace años atrás, encontrar una pareja, un matrimonio, no sé por qué se demoraron tanto, y tenerla a usted como resguardo de todas aquellas otras criaturas que no pueden ser adoptadas. Entonces, eso es un doble perjuicio para el niño o la niña. Y puntualmente, ¿no es cierto?, estas mismas convenciones que estamos trabajando, ¿no es cierto?, hablan de garantizar el derecho de los niños a una socialización adecuada. No es la misma socialización, si yo digo, está por un rato, que si va a estar para siempre. Entonces, muy importante, entonces, que las instituciones, todo esto, ¿no es cierto?, trate de generar, como le digo, una legalidad, porque en este caso, en el suyo, están siendo un doble perjuicio. Uno, para la criatura, porque me acostumbré y ahora qué. Otro, y aparte va a ser su historia, lógicamente, ¿no es cierto? Y es así, y no lo quiero decir porque está ya el presente, pero realmente hay muchas cuestiones que tienen que ser evaluadas. Así que me parece muy importante todo esto que estamos trabajando en pos de los niños y niñas para que no cometan delitos y que tiene que ver, como yo siempre digo, con esta justicia de familia que no está trabajando como debe trabajar y que no me vengan a decir
que es por falta de recursos humanos, porque en realidad la misma Corte Interamericana ha dicho que los jueces y juezas no pueden decir que por falta de recursos no cumple con la ley. No lo pueden decir. Así que me parece que esto es algo muy importante para reflexionar. Nosotros no vamos a seguir, bueno, les quiero decir, o sea, como que tenemos un montón de convenciones que tienen todas ahí en la pantalla, tienen mis videos con explicando cada una, pero sobre todo me interesa hablar con ustedes estas reflexiones. La educación, que también es fundamental. ¿Cuántos sistemas fomentamos, desarrollamos la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física de los y las adolescentes en la educación? Alertamos a estos jóvenes a comprender y respetar, alentamos a comprender y respetar estas opiniones, estas leyes, estas diferencias culturales que nos dan también la posibilidad de grooming entre ellos. Evitamos las medidas disciplinarias severas, ¿sí? Incluso en algunas épocas hasta corporales. Bueno, cuando yo iba a la primaria, que hace 8.000 años, tenía mi docente que tenía un bastón. Un bastón tenía y toc, toc, tocaba el pupitre si no se portaban bien, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que reflexionar para tener escuelas, ¿no es cierto?, que sirvan de medios de información, de consulta, prestar atención médica. ¿Cuántos niños y niñas no tienen una atención médica adecuada, como ustedes bien dicen? ¿Cuántos niños y niñas tienen la posibilidad de estudiar, de tener una ayuda especial cuando tienen dificultades mentales? Porque justamente por estas situaciones de vulneración de derechos, muchos tienen dificultades mentales. Y la comunidad, que es otro eje también de estas reglas, habla de establecer servicios y programas comunitarios para fortalecer lo que se tenga por parte del Estado. Deben establecer servicios especiales, deben organizar servicios especiales, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas están atravesados por la droga de muy temprana edad? Y los medios de comunicación, que es otro tema que también tratan estas reglas, ¿no? Que dice que debe alentarse a los medios de comunicación para que garanticen a los adolescentes, a los niños, a las niñas que tengan acceso a la información, ¿sí? Ay, mi amor. También, ¿no es cierto?, los medios deben percatarse de la importancia de la función y la responsabilidad social. ¿Educa a los medios o están pervirtiendo la mente de los niños y niñas? Toma cerveza, toma esto, o no. ¿Cuántas cosas transmiten que no son buenas? Y la política social, el Estado tiene una política social eficaz para proporcionar instalaciones, personal y brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda. Solo debe recluirse, dice, a los jóvenes y a los adolescentes, que ya lo vemos también en la convención y lo van a ver ustedes también en los videos, cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Porque siempre hay que tratar de que estén en familia, pero realmente a veces, como bien decía la compañera, la familia no la cuida. Ay, lo institucionalizo va a estar peor, pero bueno, no es la opción la institucionalización. La opción es, o ponemos un programa para esta familia para que lo tenga bien, o le pido al juez la adoptabilidad y no me importa el tiempo que pasó, porque sé que esta familia no va a recomponer, porque ya tiene 3 o 4 niños en este tipo de conducta. ¿O no les parece a ustedes? Entonces, me parece muy importante esta reflexión de parte de ustedes y de todas las personas que están en el grupo y que están trabajando ahora en este ciclo. Primero, me encanta que me manden, por favor, los datos, porque justamente quiero hablar de estos temas este fin de semana. Hay unas jornadas nacionales de adopción. Y me parece importantísimo que podamos, es decir, no es mentira, pasa esto. Tratemos de solucionar estos temas. El derecho a la identidad tiene que ver con esto también, porque justamente en esta jornada, fíjense, el tema puntual es el derecho a la identidad y a conocer los orígenes. Yo creo que es muy importante porque eso está dentro de la convención, pero más que todo es tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de conocer, ¿no es cierto?, una familia, de vivir en familia, que es lo que corresponde, para después sí ejercer todos los otros derechos, conocer mis orígenes, derecho a la identidad, derecho a respeto de origen étnico, religioso, lingüístico y todo lo que dice la convención. ¿No les parece? A ver qué aportes tiene ya para ir terminando. Saben que ahora empezamos en la etapa de preguntas. ¿Qué les parece? Y eso que hemos visto, fíjense ustedes, hemos visto nada más que el tema de las reglas de Riad. Pero me parece interesante así explicarlas y comentarlas, porque después ustedes lean las reglas de Beijing, que hablan de la administración de justicia de menores, que hablan de cómo tiene que ser la justicia, bueno, último recurso de la privación de libertad, especialización en los organismos,
Las reglas de La Habana, que hablan de cómo tiene que ser lugar de privación de libertad, con todos los derechos respetados, con personal especializado, con una dirección que no sea política, sino que sea porque estudió para ello. Las reglas de Tokio, que nos hablan de la alternativa a la privación de libertad en medidas diferentes. Y las reglas de justicia restaurativa, que justamente nos hablan de las políticas públicas, de que el Estado tiene que tener estas políticas, que tiene que tener, ¿no es cierto?, esta posibilidad de darle a los niños y niñas, ¿no es cierto?, realmente esta diferenciación de trato con las personas adultas, ¿no? Debe tener también procesos comunitarios, y hay fundamentalmente 10 normas básicas de estas reglas, ¿no?, que tienen que ver con lo que se consagró en el 2015, Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, y justamente también tiene un decálogo que enseña puntualmente esto que ya estamos hablando, ¿no es cierto? Todos los derechos de la Convención, que tiene que haber mecanismos alternativos y restaurativos, que debe crearse un espacio permanente de reflexión, que es lo que tenemos en clase nosotras, así que lo tenemos creado. La importancia, ¿no es cierto?, de ver el problema de los orígenes de la infracción, que lo vemos también en estas mismas reglas de REAT, ¿no? Y justamente las políticas públicas, la formación, la justicia originaria, la justicia de los pueblos originarios como referente. Ahí tienen los mapuches en el sur, por ejemplo, y en el norte tenemos los huichis también. Hay muchos pueblos originarios que tienen su forma de restablecer la concordia entre las personas que la integran. El tema, ¿no es cierto?, del enfoque pedagógico en todo lo que es el derecho, el respeto a los principios, ¿no es cierto?, que hablan de no aplicar la regla así totalmente, sino que hay que ver cuáles son las causas del delito y si se soluciona el conflicto, no llevarlo a juicio, ¿no? El tema de que haya sistemas de seguimiento y control, que eso también es muy importante, ¿sí? Y los principios fundamentales son el interés superior, la protección integral, el derecho a ser escuchados, la mínima intervención, la agilidad, la flexibilidad. Todos esos son principios de la justicia restaurativa y también de toda la justicia adolescente que están dentro de estas reglas que nosotros vemos en esta asignatura. Bien, ahora doy lugar a las preguntas. Profe, tuve un caso, un niño fue sacado de su hogar, lo borran su identidad y tiene hoy 45 años. Voy a ir viendo ahora los mensajes porque no he visto ninguno, chicas, por lo que está dando la clase. 45 años, estuvo en una institución de niños, el año pasado lo llevaron a un cotolengo. No había perdido. Bonito. Y bueno, esto, lo que pasa es que tiene que haber un legajo, ¿no? ¿Y por qué llegó a esta situación esta persona? ¿Por qué se le borra la identidad si el principio fundamental, desde hace cuántos años estamos hablando de la convención, chicas, del año 89? 40 años va a tener y todavía no respeté. Esta persona tiene 45, pero antes teníamos estas reglas que son todavía más viejas, del año 60, ¿no? En Rosario tienen el patronato y mucha burocracia. Bueno, sí. Acá estoy leyendo los mensajes, chicas. No conocen el caso en profundidad, vas al juzgado con el niño, el juez no sabe por qué. Miren, es para escribir más que un libro. Yo escribí un libro con muchos de estos problemas, pero hay para escribir, no sé, pero lo más importante es que esto sirva para cambiar unas realidades. ¿Qué le parece, Claudia? Eliseo, ¿dónde estamos, Eliseo? Profe, A ver, díganme qué opinan. profe, Para ir me cerrando. parece que tiene muchísimo más para escribir. Me encantaría leer ese libro, les juro, la verdad. Porque la verdad, desde todos los puntos de vista de la convención que usted estaba nombrando, hay críticas a lo que se está haciendo ahora, o lo que no se está haciendo. Es como el delito, ¿no? Por acción o omisión también, en muchos de los casos. Es así, hay que tratar de cambiar estas realidades, pero ¿sabe qué pasa? Uno va a estos cursos, está todo bien. Lo que me interesa no es decir está todo mal o está todo bien, es decir, ¿qué hago para que cambie? Acá en Mendoza yo estuve, cuando terminé la judicatura, me jubilé, se armó un grupo, porque yo siempre me quejaba, porque nunca me he quedado callada ni antes ni después, ahora que... Entonces, formamos un grupo para controlar a la justicia. Entonces,
cuando se fueran cumpliendo los plazos iba a tocar como una especie de timbre en su mail diciendo qué pasó, resolviste, no resolviste, se pasó el plazo de la audiencia del artículo 40, que son 24 horas o 48 en algunas legislaciones, hiciste la audiencia, o sea, ¿qué controlaste, qué investigaste? Se completaron los 30 días, los 60, los 90, bueno. Se hizo un proyecto, un protocolo que también lo copié ahí y realmente no se puso en funcionamiento. Se perdió un montón de tiempo porque teníamos que hablar con informática para que lo hiciera y informática no pudo hacer el programa. Bueno, hay niños en el medio, por eso se pidió que se hiciera el control. Pero es una cuestión yo creo que de falta de humanidad, sinceramente. Por ahí, profe, puede ser también una falta de desconocimiento, porque estos temas por ahí se resignan o se reservan para nosotros, para los que están dentro de esta cuestión, ¿no? Y no está abierto al público, porque por ahí una ley o algo se cambia cuando hay una necesidad, cuando el pueblo o la mayoría de la población dice, bueno, sí, está pasando algo. Por ahí no está muy visible todo este tema, porque no está visible. Han habido cambios en lo que es LGBT, muchos movimientos han hecho estas cuestiones que por ahí sería el camino como para reformar todas estas cuestiones, porque cuando la población... En realidad le digo, la ley está, Ramona, lo que no está es la voluntad. Sí, pero usted, por ejemplo, en un momento dijo que hay muchas cuestiones, errores que legaliza el Estado. Bueno, esos errores se podrían cambiar, por ejemplo, lo que le pasa a Natalia, cuestiones puntuales. Claro. Que por ahí se pueden revisar, pero bueno, si por ahí la población, o sea, ha afectado un poco una parte de la población y el resto no conoce. Sí. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que por ahí nosotros estamos dentro de esto y que por ahí tampoco llegamos a conocer en profundidad y lo estamos haciendo ahora. Entonces, por ahí debería haber una apertura más hacia la población que tome conciencia. Entonces, bueno... Más difusión de lo que... Exacto, una difusión de todas estas cosas, que la gente se interese, que apoye a esta familia, que haya un cambio en la legislación, o que yo creo que pasa también por ahí, porque la chica esta de Natalia decía, bueno, ¿por qué el juez? A ver, nosotros estamos en una jerarquía mucho más abajo, y ante una decisión del juez no podemos hacer nada, nosotros vamos con los informes no los leen, se pasan a otra oficina, el juez... da sentencia porque se lo da, porque lo tiene que hacer y no le interesa si escuchó el chico, no lo escuchó, dónde quiere ir. O sea, hay muchas cuestiones que pasan por él. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo hace ante la autoridad del juez? Si el juez tiene la última palabra. Y el tema, por eso digo que es la toma de conciencia de las instituciones que están alrededor. Y justamente las instituciones administrativas tienen que tener, por eso siempre defiendo el derecho del abogado, de los niños y niñas, porque son los que tienen que poner orden en este desorden. Claro, y sí. Tal cual. Sí. Al haber yo creo que ese desconocimiento, esa falta de apoyo por ahí del resto de la comunidad, bueno, está pasando estas cuestiones, que por ahí sería bueno que desde algún punto se haga visible toda esta situación. Totalmente, Ramona, para eso están ustedes también, ¿no? Sí, esto no se hace visible a través de nosotros, digamos, los trabajadores que estamos como involucrados en estos temas, no se va a hacer visible porque de hecho... Hoy uno se pone a pensar que la lucha, ¿no?, por la violencia del género, que ha sido una lucha de las mujeres y que han salido a la calle y que han logrado un montón de cosas, ¿no? Que no es que esté en contra de eso, pero por ejemplo hoy para vos sacar un carné, por ejemplo, los camioneros, ¿no?, para sacar el de profesionales tienen que hacer una capacitación de violencia de género, ¿no? Pero no hacemos nada respecto a la violencia hacia los niños. Exactamente, Andrea. Yo les proponía a mis alumnas de esta carrera hacer una marcha. Digo, tenemos que hacer, ahora viene el Día de la Adopción, es el 15 de septiembre, que quieren que sea nacional. Pero hay que hacer una marcha por el derecho a la familia. Decir, bueno, empecemos a visibilizar esto. 750 niños en Mendoza sin familia, acá, en Ushuaia, ¿no? Y otros como Natalia, tiene familia, pero no tiene su familia definitiva.
Claro, ¿y esto por qué no sale? Porque no, los que marchan deberían marchar, ¿quiénes son? Las familias. Bueno, son las que vulneran los derechos de estos niños, el Estado, y no si es el otro que vulnera los derechos de estos niños, entonces nunca se va, porque hoy es triste tener que hablar de una ley que ya tiene más de 30 años, que debería estar como instaurada en la sociedad, y no lo es así. Así Seguimos es. encontrándonos con un montón de situaciones terribles de niños y niñas en situaciones, bueno, de violencia extrema, las situaciones de abuso, nada de eso disminuye. Y yo no, lo que veo es que no hay como una lucha generalizada de la sociedad para poder salir de eso y para poder salvar a estos niños, como debería ser, ¿no? Hacemos como una Es. lucha de los adultos entre los adultos, ¿no? Defendemos los derechos nuestros porque somos adultas, somos mujeres y defendemos nuestros derechos. Yo digo, por ejemplo, la ¿Cuántas ley veces en de... desmedro de los niños y niñas? ¿Cuántas veces en desmedro de los que más? Y la convención dice muy claro, interés superior de niño y niña, y si hay conflicto entre Tal adulto y cual. niño, es el niño. ¿Cuántas veces actualizamos? Por eso esa perspectiva de infancia es la que hay que realmente resucitar. Creo que es fundamental este resucitar los derechos que parecieran muertos porque realmente tenemos convenciones y todo, pero parecieran muertos porque no se respeta en muchos casos más de lo que conocemos. Por eso digo, es importante que cada uno que conozca por ahí, y bueno, lo vamos difundiendo, mire, tal cosa pasa, tal cosa pasa. Y lo que pasa es que también, lamentablemente, cuando uno denuncia, ay no, te saco el niño. No es así. El niño tiene que tener esa seguridad. Así es. Chicas, qué clase difícil que hemos tenido. Porque estamos recuperando que cada vez que hacemos para que un niño o niña no sea delincuente, y miren, y despertamos también, como bien decían las reglas de Riad, en este derecho de familia, que no se respeta el derecho más importante de la criatura vulnerable. Así es. Bueno, yo espero que tengan una linda tarde, más allá de todo esto que hablamos, porque se pongan a trabajar en los prácticos y me manden, por favor, por WhatsApp, situaciones que les parezcan interesantes para poder difundir, no con nombre ni nada, por supuesto, porque eso es violar el derecho a la intimidad, pero sí son cosas reales que pasan. ¿Por qué pasan? Analizar por qué pasan. Falta de compromiso acá, falta de programa acá, falta de dinero, falta de... Pregunta, en esas convenciones, por ejemplo, no le dan la palabra a familias como Natalia, por ejemplo, que lo puedan verbalizar ellos como justamente como un caso propio para que la gente vea que está sucediendo. Claro, lo que pasa es que los casos llegan a la justicia y por ahí yo lo que he comentado a veces en el libro son situaciones que llegaron a mi conocimiento, porque siempre tiene que ser documentado, o que son sentencias. Por ejemplo, había una niñita que, bueno, mucho menos que Natalia, ¿no es cierto? El tiempo, la niñita había sido abandonada cuando nació y estuvo 4 meses en el hospital esperando que algún familiar apareciera. Cuando la ley dice que cuando está abandonado sin nombre, por ejemplo, o no tiene 30 días para venir, y si no, en los 30 días te le puede dar adoptabilidad. Esperaron 4 meses, buscaron a la abuela dice, no, mire, tengo 4 hijos de esta chica, ya no me puedo hacer cargo del bebé. Bueno, creo que tenía 1 año y medio la nena y todavía estaban pensando cuando la ley dice 30 días. Yo me entero, y otro caso que también, que siempre lo comento, que el juez se disfrazó de Mickey Mouse para decirle a la niña que estaba como si fuera en la casa de Natalia, 7 años en una familia, le di la adopción. Oh, aplauso, todo el mundo, qué lindo el juez. Yo digo, qué lindo juez, 7 años demoró en darle la adopción, que no la dio a quien correspondía según la ley, sino a la familia que la cuidó. Y todo el mundo la aplaudía en el grupo de la red que tenemos. Entonces, ay, qué bonito, se disfrazó Mickey. Yo me hubiera disfrazado, y claro, ¿cómo no se iba a disfrazar? El tipo se había demorado 7 años en decir lo que tenía que decir. Ya no sabía Claro, de qué. claro, pero yo le decía, por ejemplo, a darle voz a las familias, propiamente dicha, que ella vaya y exponga su caso enfrente de una convención donde están todos los profesionales. La verdad, Ramona, tendríamos que crear una comisión para esto, pero para eso también está el defensor, que la convención, la misma ley 2661 crea un defensor general, que es la doctora Marisa Graham, o defensor en cada provincia, también como el ombudsman, que deberían, ¿no es cierto? Pero hay que ver, como dice ella, bueno, en realidad por ahí dice, mejor me quedo porque pobrecita, si no, capaz que me la sacan y vuelve a sufrir. Había una gente en Corrientes que nos habló de todo y que dicen, bueno, en realidad a veces no se puede hablar, porque si hablas también te toman como persona no grata para la institución por ahí, y eso tampoco es así.
Acá el tema es decir las cosas y que exista la misma Defensora General de la Nación, ¿no es cierto? Por ahí, tener un equipo en cada provincia, ver cómo está este tema y revisar cómo está el tema. ¿Cuántos niños están en familia cuidadora? ¿Cuánto tiempo permanecen en familia cuidadora? ¿Por qué no se da la opción? ¿Cuántos niños están institucionalizados en residencial, como se llama? Y tampoco reciben una respuesta en tiempo. Yo creo que, yo por lo menos el camino que encontré fue escribir los derechos y escribir casos puntuales, ¿no? Y ver qué se puede hacer con eso. No sé qué irá a pasar. Yo no, o sea, es una forma, ¿no? Y de enseñar también y de visibilizar situaciones. La capacitación que es tan importante. Así que bueno, yo creo que tenemos que reflexionar, tenemos que felicitar a gente como Natacha, también, ¿no es cierto?, como toda la gente que está trabajando con estos niños y niñas, pero también visibilizar sus situaciones, porque como bien ella decía, no es justo. No es justo. Justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Y la verdad que es lo que menos por ahí se hace con niños y niñas vulnerados. Así que me parece que, bueno, para no irnos tan angustiados, ¿qué es lo bueno de esta reunión? Que nosotras podemos escribir sobre esto, que podemos decirlo, que estamos capacitándonos para que esto no pase, que tenemos que proponer a lo mejor estrategias, que eso nos ocurre para que esto no suceda. Y la verdad que, como digo, existe la defensa en la Constitución, habla de la Convención, hablamos de los derechos de niños y niñas, y su interés superior es cumplir con estos derechos, cualquiera sea la situación en la que se encuentren. Entonces, ver estrategias de cómo llevamos, como yo siempre digo, del discurso a las prácticas, ¿no? Y la verdad es que sí, hay que seguir luchando, porque si nos quedamos dormidos, van a seguir pasando estas cosas. Yo creo que lo importante es que haya gente como ustedes que se está capacitando y que está tratando de ver cómo hace, porque por algo se capacita para que esto no siga sucediendo y de qué manera contribuimos para esto. Yo me ofrezco, como saben, desde mi humilde situación a colaborar en lo que ustedes necesiten y sobre todo a visibilizar estos temas. Porque si no los vemos tampoco lo vamos a solucionar. Así que bueno, yo realmente creo que lo más importante de todo esto es ayudar en la medida de lo posible cada una de ustedes, cada uno de ustedes en que se visibilice y en que no se repita. Pero bueno, es una lucha, chicas. Esta tarea, esta carrera no es fácil. Y no es fácil lo que les espera, pero sí ustedes pueden cambiar vidas. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, y espero sus notas, ¿sí? Lo que sepan me lo mandan para visibilizarlo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Muy buena clase. Gracias, chicas. No son ustedes las que... Ay, mi amor. Muchos besos, mucho abrazo. Después le mando mensaje, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, Gracias, chao. profe. Chao. Adiós, Chau, profe, chau. gracias. Chao, profe, gracias.